pasamos a hoy mismo y ya tenemos en vía telefónica al licenciado Rolando Emanuel Jiménez. Licenciado, buenos días, bienvenido a PAB. Muy buenos días, Alfonso, y buenos días al público que siempre te escucha. No quiero empezar este segmento, Alfonso, sin volver a testimoniarte mi apoyo y solidaridad por la pérdida que ha sufrido, la estación y por la pérdida que ha sufrido Puerto Rico con el fallecimiento de Tuto Jiménez. Sabes la amistad que siempre nos unió y realmente pues no quería que empezáramos con los temas duros de la semana sin que pudiese hacerlo al aire. Lo he hecho personalmente, pero hacerlo al aire para que se conozca y se honre, ¿verdad?, la memoria de Tuto. Muchísimas gracias. Bueno, comencemos. Ya Luma nos está anunciando aumentos. Todavía no hemos finalizado este año y ellos están pidiendo un aumento para un ajuste por el costo de vida y vienen por ahí más aumentos a la tarifa, ¿no? Sí, mira, Alfonso, hay que tener siempre claro el contexto. Se trata de las consecuencias de la corrupción de la clase política del país, que usó a la Autoridad de Energía Eléctrica como la gallinita de los huevos de oro, la corrompió nombrando gente que no tiene la capacidad, dilapidó sus recursos, no le dio el mantenimiento necesario al sistema de transmisión y distribución y las plantas, cogió dinero para proyectos inoficiosos y que no tenían ningún tipo de posibilidad, refinanció deuda, todas las cosas que han llevado a la autoridad a esta situación tan crítica son culpa de los partidos del PPD y del PNP. Eso es lo primero que hay que establecer, porque aquí, ahora cuando se habla de estos cargos que podrían llegar a la factura, pues empiezan a repartir las culpas y no se dan cuenta que ellos fueron, esa clase política corruptas, fueron los que crearon toda esta situación. Son responsables de Luma, que Luma, ya sabes, mira, a mí se me ha ido entre ayer y hoy, he tenido como 3 bajones de energía eléctrica en nada más en un par de días. Y Luma, según el economista José Israel Alameda Lozada, nos sale en $800 millones más que saldría a operar la Autoridad de Energía Eléctrica bajo los presupuestos de Luma. Y en ese sentido, pues todo ese costo va al pueblo de Puerto Rico sin tener ningún tipo de expectativa de que mejore el servicio eléctrico. Y cuando hablamos de que Luma nos cuesta más, Alfonso, es que eso se traslada al costo de la tarifa, porque es la única manera que tiene la autoridad de financiar a Luma. Así que si Luma nos cuesta 800 millones más, esos 800 millones van a salir de la tarifa. Y si ahora vemos que el contrato establece que, contrario al 99% de la gente en el país que no tienen ajustes anuales por costo de vida, Luma sí tiene un ajuste anual de sus honorarios, de sus cargos, por razón del costo de la vida. Y este año son 7 millones, pero el otro año pueden ser 8, pueden ser 5. O sea que siempre Luma va a tener el valor presente de su honorario, de su cargo, porque negoció el mejor contrato del mundo, es un contrato leonino. Pero no solamente eso, ¿verdad? Tenemos también el espectro de lo que anunció la Junta de Control Fiscal, en el sentido de que llegó a un acuerdo con los Fuel Line Lenders, que son los acreedores que le dieron unas líneas de crédito a la autoridad para comprar combustible. Y esas líneas de crédito se tuvieron que tomar, Alfonso, precisamente porque llevaron a la quiebra a la autoridad y tuvieron que coger dinero. Normalmente el dinero del combustible sale de la tarifa, pero si tú dilapidas la autoridad, si tú la administras mal, pues tienes que tomar prestado para operar una cuestión tan básica como comprar combustible sin el cual las plantas no prenden. Imagínate el grado de irresponsabilidad que llegó esa gerencia popular y PNP en la Autoridad de Energía Eléctrica. No tenían dinero ni para comprar el combustible, pues tuvieron que cogerlo fiado. Hicieron unas líneas de crédito y entonces ahora llegan a un acuerdo que implica un cargo adicional igual al cargo que se estaba mencionando en
hace unas semanas atrás, un cargo mensual por meramente tú conectarte, aunque no sabemos la cantidad, porque no fue anunciada, y un cargo adicional que depende del volumen, que va a depender de tu consumo. Así que si tú consumes más, pues tienes que pagar más a esos acreedores. Y esos acreedores no solamente van a recibir pagos, ¿verdad?, en unos bonos, sino que van a recibir 26 millones de dólares en gastos de honorario de abogado, de financiero y los costos que se llama de consumación del acuerdo. Imagínate, Alfonso, 26 millones de dólares para los abogados y para los financieros. Y eso, pues obviamente lo vamos a pagar nosotros con la tarifa. Y lo que... O sea, nosotros estamos pagando a los abogados de ellos. Sí, los abogados de ellos. O sea, la Junta le está pagando a los abogados de ellos. Y eso obviamente se va a sumar a la tarifa. Y cuando Luma vaya a presentar el próximo presupuesto, tiene que presentar el costo de eso. Y esto probablemente sea para finales de este año que viene, 2023, porque tiene que confirmarse el plan de ajuste de la deuda, tiene que entrar la fecha de efectividad, que básicamente como 30 o 50 o 60 días después de que se confirme el plan de ajuste de la deuda. Y ahí es que se hacen los intercambios de los bonos y ahí que se impondría la tarifa. Y la duda que hay, ¿verdad?, es si eso va a requerir legislación. Es un punto interesante, cómo lo van a instrumentar. Pero hoy me preguntaban y qué se puede hacer, ¿verdad?, dentro de los limitados recursos que tenemos los ciudadanos, ¿qué podemos hacer? Pues mira, hay diferentes alternativas y una de ellas es la legislación que ya aprobó Cámara y Senado, que establece las condiciones para la emisión de los bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque estos se emiten unos nuevos bonos, y que establece que no se puede aumentar la tarifa. Así que se supone, ¿verdad?, que el gobernador Pierluisi considere seriamente este proyecto y lo firme, porque es la única manera de interferir con esta intención de la Junta de pagar a los bonistas con aumentos en la tarifa. Mira, cuando una persona o una corporación tienen que erradicar una quiebra, normalmente lo que ellos hacen es reestructurar sus finanzas a base de los recursos que tienen. Y los recursos que tienen dependen normalmente de la oferta y la demanda. La demanda determina qué flujos de efectivo tiene el deudor. En caso de un empleado, pues tiene un salario fijo o tiene un salario que puede variar, ¿verdad?, por comisiones, etcétera, pero se estima. Tú no vas al proceso de quiebra y para pagarle a los acreedores vas al patrono y le pones una pistola en el pecho y le dices, me tienes que aumentar el salario. Tú no vas a los clientes y le dices, no, ahora si tú me pagabas antes por mi servicio $100, ahora me vas a pagar 150. Tú no haces eso porque pierdes los clientes. El problema es que la autoridad tiene una clientela que es cautiva porque todo el mundo necesita la energía eléctrica y ellos pues recurren al abuso de, en vez de hacer ahorros operacionales, fíjate que si hubieran sacado a Luma nos hubiéramos ahorrado $700 millones. En vez de hacer ahorros operacionales, ellos gastan a manos llenas y cuando hace falta buscar más dinero, pues aumentamos la tarifa. El problema es, Alfonso, que ya la tarifa está por 32 centavos por kilovatio hora y subirla más va a tener unas consecuencias dramáticas en la economía. Va a hacer que mucha más gente se desconecte, dejando a menos gente en la red. Por tanto, ese pequeño grupo de gente que no puede irse a la energía renovable va a cargar con el peso de estos acuerdos. Y, por otro lado, va a fomentar la emigración, porque la gente no va a poder vivir aquí con unos costos tan altos. Va a evitar que vengan empresas, porque tienen que hacer inversiones grandísimas para poder mantener sus operaciones en energía renovable, en vez de estar conectados a un servicio eléctrico de red limpio y confiable. Y eso va a traer consecuencias eventualmente en el plan de ajuste de la deuda, tanto de la autoridad como del gobierno central. Así que no se dan cuenta, Alfonso, ellos están tapando un boquete diciendo, yo resuelvo, yo le aumento la tarifa y que los abonados paguen con los platos rotos. Pero eventualmente esto tiene unas consecuencias macroeconómicas que nos van a pesar por mucho tiempo. Fíjate que lo que estaba ofreciendo la Junta antes, que era $23 mensuales por 50 años, paga, si se materializa ese aumento, más de $20,000 millones
a una deuda de 9,000 millones de dólares. Mira los negocios que hace la Junta. Pero la Junta se va en su momento, de aquí a 10 años, 15 años, se va y nos deja a nosotros con este problema de que no vamos a tener crecimiento económico. Es una situación, Alfonso, que requiere urgencia de la legislatura, que el gobernador firme los proyectos que la legislatura ha aprobado, porque si no, no hay manera, y que se olvide de la estadidad, Alfonso, porque un país cada vez más pobre, un territorio cada vez más pobre, no va a tener oportunidad de convertirse en un estado, y eso lo sabemos por múltiples razones, pero esto vendría a abonar más a la situación de que Estados Unidos no quiere la estadidad para Puerto Rico. Ese es el cuadro que nos deja esta clase corrupta que está en silencio, ¿verdad? Que está callada, que dilapidó y destruyó la Autoridad de Energía Eléctrica, y ahora están mirando para el lado como si no fueran ellos. La verdad que, bueno, ese era el otro tema que quería abordar, porque el gobernador por lo bajo está llevando la situación de la Junta de Control Fiscal y la llamada autonomía política de los tribunales federales. Digo por lo bajo, ¿verdad? Porque sería, bueno, resulta curioso que un gobernador estadista esté ahora defendiendo los supuestos poderes que tiene el Estado Libre Asociado. Sí, pero fíjate que Pierluisi era comisionado residente cuando se aprobó Promesa. No nos olvidemos de eso. Y Pierluisi cabildió para que se aprobara Promesa. Que trató de hacerle cambios y algunas enmiendas, sí, pero en realidad él es parte del proceso político que se dio para que se implantara la Junta de Control Fiscal. Él se está quejando ahora porque la Junta le ha invalidado una serie de leyes, pero es que no es cuestión de quejarse de que la Junta esté ejerciendo unos poderes que el Congreso dio. El Congreso dio esos poderes. El problema es que no se atreven a impugnar la legitimidad, la legalidad, la constitucionalidad de esos poderes. Porque tú puedes decir, la ley promesa cuando dice esto tiene una coma y por tanto esto significa tal cosa. Pues tú estás aceptando que la ley promesa es válida y es legal. Lo que estás impugnando es cómo se está interpretando por el tribunal. Pues mira, eso es un ejercicio inútil. Los han perdido todos en términos de que cada vez que van a protestar porque le quieren impugnar una ley, pues se la impugnan. Ahora mismo está la cuestión de la ley laboral, la reforma laboral, que es un asunto que no tiene que ver nada con las finanzas del gobierno. Y ellos se empecinan en que no puede haber derechos laborales y entonces están a punto de invalidar esa ley. Pero tú no vas allí a decir, mira, es que la ley promesa, la intención del Congreso. No, tú tienes que decir, mire, es que la ley promesa es un adefesio que parte de una premisa que es ilegal, que es la visión racista de los casos insulares, que viola la 13, la 14, la 15, la primera enmienda, y tú te aferras a unos planteamientos de raíz, radicales. Con los planteamientos de irse por las ramas no hay ningún progreso en esto. Y pues el Supremo entenderá en su momento si acepta o no ese caso. Pero es un casito que lo que pretende es un acomodo, Alfonso. No cuestiona la situación colonial. Cuando supuestamente los del Partido Nuevo Progresista, los estadistas son anticolonialistas y quieren resolverlo de esta manera. Pues no, él está tratando de buscar acomodos para el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, haciendo obviamente el ridículo, porque va en contra de los principios que él se supone que lleve. Pero el Tribunal Supremo no acomoda, ¿o sí? Sí, en los tribunales, recuerda que hay doctrinas que establecen, por ejemplo, que si hay dos interpretaciones de una ley, una constitucional y otra inconstitucional, el tribunal debe favorecer la interpretación constitucional. Y si hay maneras de evadirse de un planteamiento, el Supremo escoge sus casos. Ese es el problema, que el Supremo no está obligado a ver los casos y puede implantar, con los casos que no ve, implanta su política constitucional. Y lo vimos en el caso de Fitzsimons, que no quiso meterse en el asunto de la ciudadanía de los samoanos. Lo vimos en el caso de los
obreros del Fondo del Seguro del Estado, que no quiso meterse en el issue sobre quién tiene standing para cuestionar la ley promesa. Lo vimos en el caso del FADEP, ¿verdad? De las maestras que impugnaron el plan de ajuste de la deuda, donde ahí estaba en juego la doctrina de preemption. Como ellos escogen lo que quieren ver, ellos deciden de facto todas las controversias, rechazando aceptar el caso. Y en ese sentido, pues el detalle es que aún si tú vas con planteamientos sólidos, pues realmente, digamos de raíz, de que atacan la raíz del problema colonial, pues el Supremo puede evadirlo. Pero si vas con planteamientos realmente tutti frutti, de que la ley no se debe interpretar de esta manera, pues realmente no tiene oportunidad, porque eso no le va a interesar al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo de Estados Unidos se metió en el caso de la Junta del CPI, el Centro de Periodismo Investigativo, porque precisamente hay un issue en donde la Junta se queja que va a tener que divulgar información que podría ser bien comprometedora al proceso político de la Junta y al proceso de plan de ajuste de la deuda. Ahí el Tribunal Supremo se mete, porque obviamente está protegiendo esos intereses. Veremos a ver qué resuelve, ¿verdad? Pero es un issue también de aplicación constitucional de la enmienda 11, que es una enmienda que prohíbe que los tribunales federales asuman jurisdicción sobre los estados a menos que el estado consienta. Para mí ese caso no tiene mérito de la Junta, porque en realidad aquí el estado consintió. Puerto Rico tiene leyes sobre divulgación de información. Es un derecho constitucional la divulgación de la información del gobierno, y la Junta es parte del gobierno. Lo resolvió el caso de Lautier en el Tribunal Supremo. La Junta es una entidad gubernamental, por tanto tiene que cumplir con la Constitución en términos de la información. Así que ese caso de Pierluisi es una contradicción ideológica, sin duda, pero también un aguaje que no tiene mucho sentido dentro de todo el poderío que ha desarrollado la Junta. Aquí lo que hay que cuestionar y denunciar, y no solamente en el tribunal, es políticamente ir allá al Congreso a denunciar, pero él fue parte del proceso, así que no se puede esperar nada más. No solamente fue parte del proceso, Alfonso, fue abogado de la Junta y ahora es abogado de Luma. Así que de ese señor no se puede esperar mucho. Entonces, el caso es una cuestión más cosmética para él. Sí, es cosmética para fines prácticos, ¿verdad? Es acomodar los poderes abusadores amplísimos que tiene la Junta, porque aquí no se le ha hecho frente por parte del gobierno ante unas leyes en particular que la jueza Taylor Swain y el circuito anularon. Así que es un asunto que en realidad no le veo posibilidades. A la verdad que es triste, pero bueno, en cierta manera, cuando hablamos de alianza, la gente piensa de la alianza del Partido Independentista Puertorriqueño con Victoria Ciudadana, pero aquí entre el PNP y el PPD tienen una alianza hace mucho tiempo. Hoy es una alianza colonialista, a pesar de que ellos insistan que no lo es. Claro, sin duda, y es una alianza que se extiende a las políticas económicas. Son dos partidos neoliberales, dos partidos que abogan por darle todo a los ricos, darle todas las prebendas. Bueno, la ley 20 y 22, la que ahora es ley 60, dime tú qué han hecho para derogar esa ley con todos los problemas que eso está ocasionando, todos los problemas de desplazamiento que hay en el país. Pues son parte de la misma, ¿verdad? De la misma historia, y desafortunadamente no presentan ningún tipo de alternativa para el país, no tienen plan de crecimiento y desarrollo económico. No se sabe, ¿verdad? Si hay luz al final del túnel, porque no hay ningún tipo de estrategia para resolver esos problemas. La única estrategia que tienen es más fondos federales y la supuesta paridad, que eso lo que crea es dependencia, y lo que hace es que el país se vaya perdiendo cada vez más su capacidad de autosostenerse y de levantarse de su propio pie. Así que nada bueno saldrá de esos dos partidos, ni ahora ni en el futuro, Alfonso. Eso está comprobado. Ahora, me gustaría volver, nos comentaba al comienzo, ¿no?, de que esto, y creo que es importante, ¿no?, que estos son obstáculos adicionales a la estadidad. La situación económica del país, la presencia de Luma, eso de ninguna manera nos acerca, lo que hace es que nos aleja. Digo, sí. Yo siempre he pensado que la estadidad era un
tigre de papel. Pero para los estadistas que nos puedan estar escuchando, aunque no militen en el Partido Nuevo Progresista, ¿no? Esto, yo escucho cuando dicen, si fuéramos Estado nos darían tantos billones más. Y digo, bueno, esa es una de las razones por las que no somos Estado. Porque yo no creo que la razón de ser de Estados Unidos es repartir sus riquezas por todo el planeta. Correcto, y eso se manifiesta a cada rato por miembros del Congreso, pero el problema es mayor. Es que no quieren admitir un Estado que es marrón, ¿verdad? Donde la gente no tiene la misma cultura, no tiene el mismo idioma, no tiene el mismo color de piel, no tiene la misma idiosincrasia. Es el propio razonamiento de los casos insulares acá en el siglo XXI, ¿verdad? En el año 2022. Y el resurgimiento del racismo, de la supremacía blanca en Estados Unidos, particularmente en el Partido Republicano, nos aclara la mente sobre cuál es el futuro de la estadidad. O sea, aquí no es una cuestión meramente económica, es una aversión que hay a que Puerto Rico sea Estado. Y debemos quitarnos ya de la mente esa quimera. Esa quimera lo que ha servido es para empeorar las cosas, porque a la luz de esa quimera es que no se han tomado las decisiones que se tienen que tomar aquí en Puerto Rico para empezar a resolver nuestros problemas económicos y sociales. En realidad aquí no hay ninguna herramienta, ni bajo el Estado Libre Asociado, ni bajo cualquier versión mejorada del Estado Libre Asociado que nos permita un crecimiento y un desarrollo económico, porque siempre vamos a estar bajo la hegemonía de la Corte Federal y de las leyes federales. Y en ese sentido, el proceso de comenzar a resolver nuestros problemas económicos, sociales, políticos, tiene que ser con enfocarnos en resolver el estatus colonial. Y si no está disponible la estadidad, que es obvio, todas las iniciativas que se han hecho para que la estadidad esté en el panorama, las han bloqueado. Si no está disponible, pues tenemos que coger las opciones que para el colonizador son viables. Y ahí está pues la independencia y la libre asociación. Esos son los dos únicos objetivos que debemos tener. Tratar de que se pueda clarificar lo mejor posible esas dos rutas para que se resuelva el problema y podamos entonces encaminarnos por una ruta donde empecemos a organizar nuestro futuro a base de las necesidades que tiene Puerto Rico, no a base de la conveniencia de si esto me ayuda para la estadidad o no me ayuda para la estadidad, o si esto es mejor para lograr el nuevo pacto, o si esto es mejor para lograr el ELA culminado, etcétera. Toda esa pérdida de tiempo que ha habido en asuntos que no tienen futuro político es lo que nos tienen en gran parte estancados en este pantano político. Licenciado, muchísimas gracias. ¿Cómo no, Alfonso? Vamos a ver qué ocurre. Antes de irnos, hay mucha duda. El contrato que se extendió de Luma, ¿ese es el contrato de los 15 años o le dimos una patada a la lata una vez más? No, se le dio una patada a la lata. El contrato de 15 años está suspendido en lo que se termina el plan de ajuste de la deuda, y la sentencia del plan es final y firme, es decir, que se terminen las apelaciones. Y lo que ocurriría es que si el plan se confirma, se convierte en final y firme la sentencia y Luma está de acuerdo con lo que dice el plan, comenzaría entonces el contrato de 15 años. Así que ya prácticamente estaríamos hablando de 18 años. O sea que la lucha no ha terminado. Claro que no. Como en algunos medios de comunicación nos quieren hacer pensar, ¿no? De que ya esto es un fait accompli, ya no hay más nada que hacer. Se puede seguir protestando, se puede seguir exigiendo que Luma salga. Claro, porque es que el servicio no va a mejorar, porque no se está haciendo nada para que el servicio mejore, y todo lo contrario, van a ir aumentando los costos, más cara nos va a salir la factura y el servicio va a ser de la misma categoría inaceptable. Así que la lucha sigue y el proceso es largo, pero en realidad hay que rescatar un servicio esencial del cual depende todo el país y la economía del país, y que someterlo a las lógicas de mercado y de la ganancia de Luma lo que va a hacer es empobrecernos cada vez más. Ya tú ves que cada vez sale una noticia. Cuando nosotros hablábamos de que el contrato era leonino,
tomaba tiempo en que cada una de esas cláusulas saliera a la luz y se debatiera y se discutiera a la luz de los derechos que Luma negoció en ese contrato y que todos son en contra del país y de Puerto Rico. Así que en ese sentido, vamos a ir viendo cada vez más cómo van saliendo las garras de ese contrato y cómo eso nos va perjudicando. Ahora resulta que cuesta 7 millones más Luma el operar el servicio, para operar el servicio eléctrico sin métricas, Alfonso, porque ese es el problema. No hay métricas de desempeño, no hay penalidades ni hay incentivos. Meramente se llevan los 122 millones meramente por hacer el mínimo como están haciendo actualmente. Dice que no hay consecuencias para sumar la administración del sistema. No hay consecuencias, no hay fiscalización, la autoridad de las alianzas público-privadas no tiene personal, la persona que nombraron en la fortaleza no tiene poder. Luma le contesta las llamadas a quien quiera, no tiene ninguna obligación de contestarle llamadas a un personero de la fortaleza. Mira cuánto hace que están pidiendo que cambien la gerencia. No va a pasar. Luma hace lo que le da la gana porque no tiene controles. El gobierno no tiene ningún control sobre Luma. Bueno, porque evidentemente así que el gobierno lo quiere, ¿no? Pues yo entiendo que sí, Alfonso. Las personas que negociaron ese contrato tuvieron que habérselo leído y sabían las consecuencias. Son personas que tienen experiencia gubernamental y de negocio. Las personas que lo aprobaron en el comité de alianza, las personas que lo aprobaron en el comité, en el negociado de energía, todos y todas sabían las consecuencias del contrato, pero así lo querían. Y esto es lo que estamos pagando, esas decisiones que son parte de esta filosofía neoliberal donde ellos creen que dándole todo a los ricos se percola el agua, ¿verdad? Y eso moja a todo el mundo. Y eso no ocurre, eso está probado, que eso ya no ocurre ni nunca ha ocurrido. El neoliberalismo aumenta la desigualdad y Puerto Rico es uno de los países más desiguales del planeta. Así. Licenciado, muchísimas gracias. Bonito día. Cómo no, Alfonso. Que pase buen día. Hasta luego.